Li Su-cheng, el emperador que antecedió a los manchúes. Atención, Suele contarse que a la dinastía Ming la sucedió inmediatamente la dinastía de los manchúes, aquella tribu del norte que invadió China y se hizo de la ciudad prohibida en 1644. Pero hay un pequeño intersticio en la historia que se conoce poco realmente. Apenas antes de que llegaran los manchúes, se presentó en la ciudad prohibida un hombre llamado Li Su-cheng y consiguió el poder. El asunto fue así. Li Su-cheng era un cazador y un bandolero. Había atraído a su banda a numerosos chinos insatisfechos con su vida bajo los Ming. De pronto se encontró a la cabeza de una importante rebelión contra la dinastía gobernante. Li Su-cheng era un guerrero extraordinario y fue sumando victoria tras victoria sobre las tropas imperiales. Marchó a través de China, desde Hunan hasta las provincias de Shaanxi. Sus tropas crecían a medida que avanzaba y, envalentonado, quiso dirigirse a la capital. Amenazó Pekín y anunció al emperador que el cielo había revocado su mandato y que depondría a la dinastía decadente para sentarse él mismo en el trono del dragón. Li Su-cheng había perdido en una batalla el ojo izquierdo por un flechazo. Para decirlo con todas las letras, era tuerto. Como una antigua profecía afirmaba que los Ming serían conquistados por un tuerto, aceptó alegremente la herida. Un cronista incluso llega a decir que él mismo se sacó el ojo para poder incorporarse a la predicción. Pero había más profecías que ayudaban a Li Su-cheng a afianzarse en su gesta. Los historiadores cuentan lo siguiente. En una ocasión, que cuando joven salió a cazar con dos amigos, Li Su-cheng clavó una flecha en la tierra y declaró que si aquella noche sobrevenía una nevada y si la nieve alcanzaba el nivel del extremo superior de la flecha, lo tomaría como una señal del cielo de que algún día llegaría a ser emperador, lo que se llama causalidad. La nevada cayó y alcanzó la altura establecida, lo cual convenció a Li Su de que conseguiría cumplir su sueño. Li Su-cheng combinaba superstición con crueldad. Es una combinación muy frecuente. Su falta de piedad fue legendaria. Todo noble Ming que atrapaba era decapitado y Li Su bebía su sangre. Pero quizá el ejemplo más extremo de aquella impiedad tuvo lugar cuando avanzó a través de la provincia de Hunan, donde la ciudad de Kaifeng resistía valerosamente. Li Su-cheng, enfurecido por aquella resistencia, impuso trabajos forzados a los agricultores de la zona circundante con el fin de excavar los muros de contención del río Amarillo, que casualmente pasaba por ahí cerca. Finalmente consiguió que el río desbordara y provocó un desastre. 100.000 habitantes de Kaifeng perdieron la vida en la inundación y la ciudad fue tomada. El rumor que escuchan ustedes es justamente el de las aguas del río Amarillo precipitándose sobre Kaifeng. Hay que explicar un poco esto. Los chinos realizaban obras de ingeniería hidráulica desde época muy antigua. Habían construido canales, esclusas y muros de contención, es decir, barreras de tierra, especie de diques que contenían a los ríos en su cauce y que preservaban zonas bajas. Socavando esos muros consiguieron desbordar el Huanghe y lo hicieron inundar la ciudad esta. Bueno, después Li Su-cheng condujo a sus hombres a Shaanxi, a la antigua ciudad de Xi'an. Allí, vestido con las túnicas de dragón imperiales, proclamó la inauguración de la dinastía del Gran Obediente. En Pekín, la noticia fue recibida con desesperación y miedo. Pero esa desesperación y ese miedo solamente lo tenía el pueblo, porque los nobles Ming no se conmovieron.
Ellos creían firmemente en otra profecía. Se decía que el primer emperador Ming, llamado Chu Yuanchang, había predicho que la dinastía caería con la llegada de 8 banderas del norte, y los hombres de Li Sucheng no llegaban del norte ni llevaban como estandarte 8 banderas, por lo cual no había que preocuparse. Sobre esa creencia, el enemigo, que verdaderamente había que tomarse en serio, eran los manchúes. Los funcionarios del Imperio Ming pensaban que la acción de Li Tzu apenas podía significar una molestia. Digamos que Li Tzu avanzaba confiado en sus profecías y los Ming esperaban confiados en una propia. Un mes más tarde, las tropas de Li Tzu-cheng estaban ante las puertas de la capital. Uno tras otro, los puntos fuertes de la ciudad fueron cayendo en manos de Li Tzu. Pero ni aún enfrentada al desastre, la corte podía liberarse de la creencia en la invulnerabilidad Ming. Tanto era así que el día en que cayó la primera puerta de la ciudad exterior, apenas a 5 kilómetros de la ciudad prohibida, un eunuco entretenía al emperador Chung Cheng y a sus funcionarios con un espectáculo teatral. El emperador reaccionó cuando las tropas de Li Tzu alcanzaron el recinto de muros púrpura del gran interior. Al darse cuenta de pronto de lo desesperado de su situación, trató el Hijo del Cielo de enviar a sus 2 hijos a un lugar seguro, para lo cual los vistió con ropas harapientas. Así, disfrazados de pordioseros, los chicos desaparecieron de la ciudad, mientras tanto iban jeteando una que otra moneda. Cuenta que el emperador se emborrachó y, entusiasmado por el alcohol, reunió a sus concubinas y dijo: todo ha terminado, es hora de morir. Su concubina mayor, la dama Yuan, muerta de miedo, intentó huir, pero el emperador la mató con su espada. La emperatriz consorte era más fuerte, pudo retirarse al Palacio de la Serenidad Femenina, donde se ahorcó. En total se suicidaron unas 200 mujeres del emperador, lo que no habla muy bien del emperador, por cierto. Al alba, algún servidor leal recordó la rutina del palacio e hizo tañer la campana para la audiencia matutina. En tiempos más felices, el emperador solía recibir homenajes e informes de sus dominios, pero ese día no acudió nadie. La mayoría de los sirvientes del palacio habían rajado. Frenético y trastornado, el emperador se quitó la toga imperial, se puso una túnica corta con un dragón bordado y, con un pie calzado y el otro no, se abrió paso a través de la puerta de la divina destreza militar. Luego subió a lo alto de la colina del Carbón, donde se ahorcó antes de que los hombres de Li Tzu-cheng lo encontraran. Como exigía la costumbre, su última acción fue la de dejar un mensaje de despedida. A falta de materiales para escribir, lo redactó en la solapa de su túnica. El mensaje decía esto: yo, débil y de poca virtud, he ofendido al cielo. Los rebeldes han tomado mi capital. Avergonzado de enfrentar a mis antepasados, muero, habiéndome quitado el gorro imperial y con el cabello despeinado rodeándome la cara. Eso se llama prolijidad. Li Tzu-cheng ganó el trono del dragón. El antiguo bandolero fue proclamado emperador de todos bajo el cielo. Su profecía se había cumplido, pero solo por unos días. El jefe de los manchúes, Dorgon, avanzó detrás de Li Tzu-cheng y puso sitio al efímero imperio del gran obediente. Contó con la ayuda de Wu Sanquei, un general de los Ming, que estaba lejos de la ciudad y que no había podido defenderla. El jefe manchú había tentado a Wu Sanquei con el rango de príncipe feudal si participaba de aquella invasión. Así los manchúes, con la ayuda de un viejo general de los Ming, tomaron la ciudad prohibida. El imperio de Li Tzu-cheng duró entonces 2 meses. Cuando supo que no podía resistir más, en vez de quitarse la vida y de enviar mensajes a la posteridad, rajó con la mayor cantidad de riquezas que pudo llevarse. Se dirigió al sur y, aunque fue perseguido, nadie consiguió alcanzarlo y su rastro se perdió para siempre. Este es el cuento
de ese efímero emperador que es como una bisagra entre los Ming y los manchúes. ¿Usted quiere hacer alguna dedicatoria? Bueno, pobre Li Suchen, pobre hombre, era un poco piadoso, un poco. Por eso, justamente lo contrario, a las personas piadosas y a los que sufren algún tipo de maldad por parte de esta gente que tiene poder y no piedad. Y yo el que tocó la campana. Ah, sí. Pobre, ¿no? Por ahí estaba un poco atrasado de noticias, claro. No sabía todo el jarabe que se había armado, se levantó, tocó la campana, que estaba... Bueno, dijo... que no había rajado, estaba muerto. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos encontrado el tango que se llama Nobleza de Arrabal, ya que estas noblezas, tanto la de Li Suchen como la de los manchúes, provenían de regiones arrabaleras de la China, quiero decir, no venían del centro. Así que Nobleza de Arrabal es el tango que oiremos en alusión a esta circunstancia dinástica en la versión de Nelly Omar. Adelante.